porque él no es religioso, él no es amante de los protestantes, él es católico. El único problema es que la iglesia no le quiso liberar del matrimonio, de su primer matrimonio con Catalina. Pues ahora, llana y sencillamente, cuando él escucha las posiciones que tienen los luteranos con respecto a sus doctrinas, él entendió que no era propio entrar en unos vínculos tan estrechos con los luteranos alemanes, pero a la misma vez se divorcia de Ana y hace decapitar al ministro que había hecho los arreglos para que se casara con ella. Por eso los que defienden a los gobernantes a pie juntilla, no importa quién sea. Claro, luego de esto, se casa con Catherine Howard, quien pertenecía al Partido Conservador. Y pertenecer al Partido Conservador quiere decir, Catherine Howard pertenecía al movimiento que respondía a la Iglesia de Roma. Y a través de Catherine Howard y a través de las influencias de ella, ahora como esposa del rey, logra en cierta medida hacer pacto con Carlos V. ¿Y Tomás de Ángel ahí no hace nada? No, ya mismo. Él estaba inmerso en su tarea teológica. O sea, él fue enviado para manejar a Enrique VIII. Él dijo: Enrique, que haga lo que quiera, mi tarea es pastoral. Y no, en ningún momento se interpuso, en ningún momento. Él se dedicó a su función, porque eso era una de sus posiciones. Él creía que el Estado debía funcionar como Estado y la Iglesia debía funcionar ¿qué? Como Iglesia. Pues, si eso es lo que está haciendo el rey, que lo haga, ese es su asunto. Yo sigo en mi tarea pastoral. Ahora, claro, como ya ahora había una alianza, una amistad entre Enrique VIII y Carlos V, pues ya prácticamente él no necesitaba a los alemanes protestantes, que tenían una posición teológica que a él no le hacía mucho sentido. Así es que rompe la alianza con los alemanes protestantes y desde luego empieza a promover la idea de una iglesia semejante a la de Roma, pero que no haya que tenerle obediencia al Papa, porque desde luego en ese momento ya él le ha embargado las propiedades a Roma que tenía en Inglaterra, y él no tenía ningún interés en devolverle a Roma lo que ya le había quitado, porque era mucho. Acuérdense que desde el proceso del Imperio Romano y la cristiandad del siglo IV, la Iglesia tenía derecho a escoger propiedades en los momentos que surgían las invasiones, y esas propiedades y todo eso pues era capital de la Iglesia. Así es que como ya él las había confiscado, pues decía: si yo entro ahora en una relación de nuevo con la Iglesia, tengo un problema, y es que le tengo que devolver, y a mí no me interesa devolverle a la Iglesia lo que ya le he quitado. Así es que ya sencillamente empieza a pensar, sí, en buscar una iglesia semejante a la doctrina católica, pero esa iglesia semejante a la doctrina católica debe distinguirse porque no reconozca al Papa con toda su capacidad y con toda su fuerza, sino más bien que entienda que el Papa es un dirigente, pero no tiene todas las capacidades y todas las prerrogativas que la Iglesia le ha concedido. Así es que cuando esto empieza a darse,
Catherine Howard cae en desgracia ante su esposo Enrique VIII. Y a que no sabe qué le pasó. Bendito. La decapitó también. Le tiraron el cuello. La separaron. Claro. Una vez Carlos Enrique empieza a concebir su gobierno, su administración, la iglesia, y empieza a trabajar en esa dirección. Finalmente el pacto que había hecho de alianza con Francia se rompe, el pacto no existe, y ahora viene y se casa con otra más, que se llamaba Catherine Parr. Me gustaban las Catherine. Y desde luego, esa no murió. Digo, murió, pero no por eso. No decapitada. Claro, en el caso de Catherine Parr hay una particularidad, y es que Catherine es partidaria de la Reforma. Ya vemos, a él no le interesa la religión, pero sí le interesa que la religión esté supeditada ¿a qué? Al Estado. Y sí le interesa que haya una religión que no responda a toda la doctrina papal, porque a él no le interesa que el Papa le dirija el Estado. Así es que, siendo Catherine Parr una mujer orientada hacia la postura reformada, pues desde luego se convierte entonces en ella, en ese ente que le va a empezar a dar sentido a las ideas que Enrique está teniendo sobre la iglesia que debe existir en Inglaterra. Enrique muere a principios de 1547, pero siendo ya Catherine la esposa del rey y teniendo toda la influencia, había trabajado lo suficiente como para que la reforma empezara a desarrollarse dentro de Inglaterra. Fíjense qué interesante todo ese fenómeno, o sea, cómo se ve ese collage de circunstancias y de situaciones. Así es que la reforma ya desarrollándose, ahora es que aparece el obispo Cranmer, porque este obispo, con su postura y con su teología, ayudó a que el movimiento reformador contara con un fuerte apoyo dentro del país. ¿Y cómo lo hizo? Pues mire, lo hizo de la manera siguiente. Lo primero que Cranmer establece pastoralmente en Inglaterra es que se traduzca una Biblia al inglés, pero se coloque la Biblia en todos los púlpitos de las iglesias. Sí, tiene que estar ahí. Esa Biblia tiene que estar ahí. Claro, esa Biblia en el púlpito, y ahora sabemos por qué la tradición de que haya una Biblia en el púlpito, ¿verdad? Esa Biblia en el púlpito ahora se convierte en una buena ocasión para los reformadores, porque ahora los reformadores, ¿qué hacen? Entran a la iglesia y le dicen al sacerdote: usted tiene la Biblia ahí, léala, léase tal capítulo, léase tal versículo, lea aquí, lea allá. Y desde luego, es como resultado de que hay una Biblia en el púlpito de los templos en Inglaterra, que entonces los reformadores aprovechan la coyuntura para empezar a señalar los puntos que estaban a su favor. Y esto hace que el movimiento reformador protestante en Inglaterra empiece a alzar vuelo. ¿Quién provoca esto? Cranmer.